Bienvenidos a Mangelda Podcast. Nuestra invitada de hoy es Marixa Rodríguez, periodista venezolana y facilitadora del método Ciclopea de activación de la glándula pineal. Juntas exploraremos cómo la conciencia despierta a través de la pineal y cómo el corazón puede anclar esa vibración en amor y coherencia. Acompáñanos en este viaje de despertar y transformación. Marixa, bienvenida de nuevo. Emocionadísima de conocerte, de descubrirte, de saber que existe un ser de luz con este mensaje tan potente y poderoso en Venezuela, que llevas 8 años compartiendo este método de la activación de la glándula pineal, el método Ciclopea. Y han pasado creo que más de 20.000 personas por tus formaciones que duran 2 días. Sé que haces también jornadas solidarias, gratuitas. Has hecho un trabajo extraordinario. Yo estoy emocionada, no te imaginas cuánto, porque yo llevo haciendo este mismo trabajo, pero fuera de Venezuela y en otro camino. Pero bueno, como bien sabemos, todos los caminos conducen a Roma y es un honor tenerte aquí hoy, que es un día tan especial de esta super luna nueva, tan de inicio, de cierre de ciclo y de inicio. Y yo siento también que nuestro país está llegando a un momento de culminación de una etapa de mucho sufrimiento, y tú has sido una luz para muchos venezolanos en medio de ese proceso. Así que un honor realmente tenerte aquí, Marixa. Gracias. El honor, María Angélica. Por supuesto, feliz de estar aquí conversando contigo, compartiendo con tu comunidad. Como bien lo dices, tenemos ya un poco más de 8 años en esta labor de expansión de esta información. En primer lugar, en nuestro país, Venezuela, porque cuando decido ponerme a servicio de la expansión de este método, una fórmula que tiene ya 36 años de haber sido creada, pero que a nuestra Venezuela no había llegado, yo dije, wow, es que todo cambio tiene que pasar por una elevación de frecuencia y un despertar de conciencia, porque no, el cambio no pasa por lo que ocurre en lo externo, y debemos hacernos conscientes de que en cada uno de nosotros está la responsabilidad de crear el país y el mundo que queremos vivir. Entonces, esta formación online también a nivel internacional. así es, así es. Sí, de hecho, bueno, como toda crisis genera una oportunidad, justamente pues cuando estuvimos en tiempos de pandemia, que nos vimos posibilitados de seguir en la expansión con los seminarios presenciales, que como bien lo dices, han tenido una respuesta hermosísima en nuestro país, María Angélica, porque recuerdo que teniendo apenas 5 meses entregando seminarios aquí en Venezuela, que llegué hablando de la glándula pineal y la gente me decía, ¿qué es esto? De hecho, tengo anécdotas muy simpáticas porque había quienes llamaban y decían, bueno, yo quiero saber cómo es eso de la médula espinal. Yo no, es la glándula pineal. Entonces empezamos a hablar sobre todo este tema de la elevación de frecuencia, la vibración. A ver, términos que hoy día pues ya son comunes en las redes sociales y que ya muchas personas hablan de ello, pero hace 8 años no era como tan común oír hablar de esta información, y recuerdo que amistades que me ayudaron al inicio pues para dar a conocer esta fórmula me decían, pero ¿quién te va a entender eso de la elevación de frecuencia, del chip pineal y de todo esto? Y le dije, es que es el lenguaje, porque es el lenguaje del nuevo tiempo, de información, María Angélica, que no es nueva, porque esta información ha estado presente, a lo largo de la historia de la humanidad, y se nos ha transmitido en el lenguaje comprensible para cada momento. Pero además, yo quiero decir que hay otra de estas diosidencias o sincronicidades, que eres periodista con un poder de comunicación extraordinario, y que además, esa es otra de las coincidencias, yo también como periodista, las dos con el mismo mensaje en distintas latitudes. Yo llevo 30 años fuera de Venezuela y mi camino fue de la mano del yoga. Fíjate tú que por eso te quería proponer que hagamos esta charla, no tanto de las teorías, sino de las experiencias, que lo hagamos así más experiencial, y seguramente tú tienes millones de anécdotas súper interesantes para que también la gente entienda, aparte de la teoría, que lo explicas de una manera extraordinaria, súper fácil y comprensible, y tus redes están llenas de esta información muy clara, muy dosificada. Hoy hablemos de qué ocurre cuando
la glándula pineal se activa. Y luego fíjate tú otra cosa, yo como yogi, a mí me tocó, como decíamos en mi pueblo, yo soy calaboceña del llano venezolano, a mí me tocó montar ese caballo a pelo, o sea, yo era de sentarme horas inmóvil a meditar y a encontrar y activar finalmente. Yo tuve el despertar de la energía Kundalini, toda esa explosión de poderes y estas experiencias. Entonces, que hablemos, ¿qué viene después cuando terminan estos 2 días? La gente recibe la información que es crucial para entender y después, me imagino, obviamente, tú también entregas una serie de prácticas o lo hacen durante estos 2 días y aparte de la biología y ese upgrade que vivimos, esa actualización a nivel de toda la fisionomía y la biología, ¿hay experiencias místicas en estos encuentros? Sí, es que, a ver, activar nuestro centro pineal es activar nuestro centro creador, ¿sí? Porque allí reconocemos nuestra verdadera identidad, porque todo pasa, mi hermosa María Angélica, por la respuesta desde la experiencia, porque no es desde la teoría, sino desde la experiencia de sentirlo. Encontrar la respuesta a esa pregunta es fundamental. ¿Quiénes somos realmente? ¿Sí? ¿Quiénes ¿Mm? somos más allá de este cuerpo físico? ¿Quiénes somos más allá de la identidad pública que hemos construido, de nuestro ego, de nuestra personalidad? ¿Quiénes somos realmente? El método nos recuerda que somos seres de energía fisicalizados, ¿sí? Que no es que somos un cuerpo físico que tiene energía, sino que cuando entramos a explorar leyes universales y a comprenderlas de manera simple, porque la verdad realmente es simple, María Angélica. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo así tan simple? Yo le digo, esto es muy simple, esto es reconocer tu tecnología interna, recordar quién eres realmente, porque yo le puedo decir a una persona, conéctate, dice, ¿conéctate a qué? ¿Cómo me conecto? Y tú bien lo decías, María Angélica, que dices, oye, es que yo recorrí esto a pelo porque tuve que hacer un trabajo de lo humano a lo divino, porque es la forma en que se trabaja desde el yoga. Cuando se habla de la elevación de la energía Kundalini es la energía creadora, ¿sí? Y es un trabajo en el que se requiere determinación, constancia, disciplina, aislarse de las distracciones del entorno y hacer un trabajo a su vez guiado por maestros para que tú alcances ese estado de samadhi o estado de iluminación. Hoy día, dado el proceso de ascensión planetaria que está en marcha, porque esto pasa pues por todo un proceso físico que está ocurriendo en nuestro planeta, que muchas personas no se hacen conscientes de ello, que tiene que ver con el aumento de tormentas solares, que eso está haciendo justamente que se eleve la frecuencia vibratoria del planeta. Esto es muy importante destacarlo porque es muchísimo más fácil hoy en día activar la glándula pineal que cuando Correcto. yo comencé hace 15, 16 años, porque tenemos ese apoyo descomunal de la vibración del planeta que está recibiendo todos estos flashes, esa Así es. frecuencia Schumann, que es la vibración del planeta, a unos niveles que ya no hay aparatos capaces de medir. Esto es Correcto. extraordinario. Y Sí. después vamos a hablar de cómo esto está activando el potencial dormido del ADN. Así es, totalmente, María Angélica, porque procesos que antes podían durar muchos años, como tú describes, ese proceso y que dices, mira, yo hice todo mi trabajo interno, ¿cómo es que ahorita una persona lo puede hacer en un seminario de tan solo 2 días? Y a las personas les resulta realmente difícil de creer hasta tanto viven la experiencia, porque, por ejemplo, una de las razones más comunes que hacen que las personas lleguen a nuestros seminarios es justamente buscando mejorar la calidad del sueño, porque nuestra glándula pineal, desde el punto de vista físico, regula nuestros ciclos de sueño y es la responsable de producir melatonina. Hay personas que toman melatonina para dormir mejor y nosotros decimos, ya, la melatonina la produce nuestro propio cuerpo a través de nuestra glándula pineal. Lo que sucede es que a partir de los 7 u 8 años de edad, nuestra glándula pineal se atrofia, ¿sí? Pero se atrofia aquello que no se entrena, que no se usa, porque la atrofia de nuestra glándula pineal biológica tiene que ver con la atrofia de las potencias creativas del ser. A medida que nosotros vamos avanzando en edad, vamos entrando en esquemas, ¿sí? Esquemas sociales, culturales, familiares, educacionales. Vamos adoptando todas esas creencias limitantes y se nos va olvidando nuestra verdadera identidad. Entonces, de manera causal se atrofia nuestra glándula pineal biológica. Entonces, esto lo que nos lleva es a reactivar un circuito interno y a despertar memorias dormidas en nuestro ADN. Hoy día, como bien tú lo dices,
todas las condiciones están dadas, porque en muchos seres se están dando encendidos espontáneos de esa glándula pineal, se están activando capacidades como la telepatía, cada vez en mayor medida te debe ocurrir, María Angélica, y a quienes están escuchándonos, que piensas en alguien y ahí mismo esa persona te llama. O tú le escribes un mensaje y te dicen, ay, justo estaba pensando en ti y eso era lo que te iba a decir. Entonces, esa comunicación a través del pensamiento, que es parte de potencias originales del ser, esa comunicación como con la intuición, ¿sí? Como que estamos escuchando un poco más la voz del corazón. Y hay personas que dicen, mira, es que estoy teniendo en este momento incluso una crisis existencial porque resulta que todo lo que en una época de mi vida fue tan importante para mí ya ha perdido importancia, es así como que siento que no sé, que perdí la brújula, que me cambió el norte, o sea, hay muchas experiencias que hoy día se están manifestando y que tienen que ver con todo este proceso, un proceso que no es una amenaza, porque a veces cuando las personas ven en las redes sociales información sobre las tormentas solares. Imagínate, el año pasado nada más hubo 50 tormentas solares, María Angélica, y la NASA proyectó que este año la actividad solar iba a ser muchísimo mayor. Entonces, cuando tú hablas de la frecuencia vibratoria del planeta, que es lo que se conoce como la resonancia Schumann, que es por así decirlo el latido de la Tierra, que fue una constante hasta el año 2000, era de 7.8 Hz, hoy día tiene unos picos, se ha subido a 12, a 18, a 36, o sea, tiene unas variantes tremendas cada vez que se producen tormentas solares. Y se sabe que esa frecuencia vibratoria del planeta establece sintonía con el cerebro de todos los mamíferos y con nuestro ADN. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la medida en que se eleva la frecuencia vibratoria del planeta, nosotros nos expandimos en conciencia, porque al elevar la frecuencia vibratoria de nuestro cerebro, por así decirlo, está circulando una mayor cantidad de energía en nuestro cerebro. Hoy día tenemos una nueva capacidad de comprensión de información del origen que antes no teníamos y nuestro ADN se está recodificando. Entonces hay memorias y hay potencias que están despertando. Muchos médicos que llegan a nuestros seminarios, distintos profesionales de la salud, dicen es que mira, vengo aquí porque con cada vez mayor frecuencia veo en pacientes casos de sanaciones milagrosas y la ciencia médica no logra explicarse qué es lo que está pasando y resulta que lo que está es despertando un potencial dormido, una tecnología interna presente en absolutamente todos los seres humanos, porque no Sí. es que unos la tienen y otras no, absolutamente todos tenemos esas potencias y esa tecnología. Entonces, las claves están dadas, las herramientas están allí, el momento planetario favorece nuestro despertar de conciencia y ya queda del libre albedrío de cada ser sentir ese llamado y dar el salto. Me encanta que no hablas de en ningún momento, y vi todas tus redes y todas tus charlas y en tu canal de YouTube, en ningún momento te escuché hablar de sanar. Y esto me gusta mucho porque yo también insisto mucho que no se trata de sanar, sino recordar y reactivar ese potencial que estuvo dormido. Y obviamente a lo largo, después de los 7 años, empezamos a vivir experiencias que fueron determinando ese lente o esa perspectiva que es la que después está creando nuestra realidad, que tú llamas resultado. También me gusta mucho esto porque obviamente la podemos cambiar cuando cambiamos el lente con el que estamos viviendo la experiencia o viendo la experiencia. Otra cosa que dijiste que me quiero hacer como acotaciones a tu comentario sobre el ADN, por Dios. Decían, es que esto es hasta hace muy poco, que teníamos solamente 2 cadenas, sí, creo que lo llaman cadenas de ADN, y que el 98% era basura. Y resulta que esta basura es el potencial dormido que comienza a despertar y estos poderes de la telepatía y muchas cosas más que ya se están viviendo. Esa intuición potenciada y magnificada, que después vamos a llegar al espacio del corazón, es extraordinario, que yo puedo hablar por horas porque las experiencias son wow, pero me apasiona tanto. Me gusta esto, no hablas de sanar, hablas de recordar igual, porque cuando empiezas a mover el foco de tu atención y elevas tu vibración, toda esa densidad empieza simplemente a desaparecer o a transmutarse con esta nueva vibración. Ese es el camino. También te escuché decir la felicidad. No tienes que esperar a que todo en tu vida esté perfecto para empezar a crear ese sentimiento.
Y aquí quería hacerte una pregunta, ¿cómo ves tú o cómo manejas en tus charlas y en tus conferencias, en tu formación, la diferencia entre sentimiento y emoción? Porque mucha gente confunde una cosa con la otra y aquí la clave está en los sentimientos. Así es, así es. Es que el sentimiento, por así decirlo, es un potencial o una energía o un combustible que detona todos nuestros procesos creativos. Y la emoción sería el oleaje de ese combustible, por así decirlo, ¿sí? Las emociones, como es normal en un campo como el que habitamos, porque este campo que nosotros llamamos nuestra realidad es lo que desde el punto de vista científico-físico se conoce como campo atómico de polaridades separadas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en un campo en el que absolutamente todo tiene su opuesto. Como todo tiene su opuesto, aquí entonces fluctuamos entre la alegría y la tristeza, la calma y la rabia, el amor y el odio. Ese oleaje, esa fluctuación entre lo positivo y lo negativo es lo que llamaríamos la emoción. Ahora, el sentimiento sería, por así decirlo, un poder creativo, una energía o un combustible que detona nuestras creaciones. Sentimientos que pueden ser de alta o de baja frecuencia, ¿sí? Porque nosotros no hablamos de sentimientos buenos o malos, porque desde el punto de vista de la energía no hay cosas buenas ni cosas malas, todo es un potencial, sino que simplemente reconocemos que hay sentimientos que favorecen nuestro proceso creativo, sentimientos expansivos, lógicamente pues el amor, que es el sentimiento de más alta frecuencia, la felicidad, que es un sentimiento de plenitud y que no debe confundirse con la alegría, ¿sí? Porque la alegría es una emoción que se gatilla producto de un evento o de un logro y que es transitoria, ¿sí? El contentamiento, la alegría depende de factores externos, mientras que cuando hablamos del estado de felicidad, estamos hablando de un estado de plenitud, de un estado de gozo, de un estado de dicha que deriva justamente del ser que se completa en sí mismo internamente. ¿Y qué es lo que nos completa? Simplemente el amor superior. Ahora, cuando estamos olvidados de nuestro origen y estamos eso en lo que llamamos un estado de soberbia creativa. Nos hemos olvidado de quiénes somos y nos identificamos únicamente con el ego, con la personalidad, estamos siempre con la atención puesta en lo externo, buscamos la seguridad en eventos externos. Por lo general hay un sentimiento que aparece y que nos gobierna, que es justamente el miedo, ¿sí? El miedo a perder, el miedo a no tener, el exceso de control es justamente producto del miedo, la rabia, la ira, los celos, la desconfianza, la angustia, la incertidumbre, son todas expresiones de miedo, ¿sí? Y el miedo es un sentimiento de baja frecuencia, pero simplemente el miedo es ausencia de amor. Por eso decimos, nosotros podemos transformarnos a través del amor. Cuando hablamos de nuestras sombras, las sombras o la oscuridad técnicamente no existen. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de luz, cuando nos llenamos de amor, se disuelven las sombras y se disuelve el miedo y simplemente reconocemos, y como tú bien lo decías, María Angélica, recordamos algo que está en nosotros. Despierta esa memoria del origen, esa memoria de perfección que bien lo mencionabas, hasta hace no mucho tiempo se le llamaba ADN basura o ADN chatarra porque no contiene ciertos valores proteicos útiles para la vida, pero hoy día se sabe que al activar esas potencias justamente despiertan todas esas capacidades del ser que tienen que ver con aquello que nosotros podríamos llamar la manifestación de milagros, pero que cuando lo vemos desde el lente de la ciencia, como bien lo expresa, bueno, un ser de quien he aprendido muchísimo, bueno, más allá de mi mentora Fresia Castro, creadora del método Enciclopedia de Activación de Glándula Pineal, pero de esto también habla el geofísico Greg Braden, ¿sí? Autor de La Matriz Divina, pues que también nos explica, y él dice, cuando nosotros vemos lo que es el milagro desde el lente de la ciencia, reconocemos que no es más que el resultado de la activación de una tecnología interna presente en todos los seres humanos, una tecnología de la que tenían conocimiento los pueblos más antiguos del planeta, que son nuestros pueblos indígenas, una tecnología de la que tenían conocimiento místicos, yogis, santos, todos los maestros o avatares, todos los precursores de las grandes religiones también nos transmitieron esta información. Sucede que ya hoy día se comprende desde el punto de vista científico y estamos en un momento como humanidad en que ciencia y espiritualidad se unen y se nos entregan las claves para que simplemente despleguemos nuestro máximo potencial, María Angélica, que es el poder de crear, porque somos seres creadores. Desde la espiritualidad se nos ha dicho, hemos sido hechos a imagen y semejanza de un creador perfecto, es decir, la herencia de ser creadores en perfección está en nosotros.
Y la física cuántica hoy nos dice, tú puedes ser la causa del efecto de lo que quieres ver manifestado en tu vida. Eres un ser creador. Por una y otra vía, líneas que siempre habíamos considerado como separadas, como es el caso de la ciencia y la espiritualidad, nos están entregando exactamente la misma información para que expresemos nuestra grandeza, nuestra luz, para que florezcamos y nos permitamos vivir una vida plena, feliz, que es al final a lo que nos lleva todo esto. Porque bien dice, bueno, ¿para qué yo tengo que activar la glándula pineal? Yo no creo, yo digo, ya va, la pregunta es, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres vivir en plenitud? ¿Quieres aprender a convertirte en la causa del efecto de lo que quieres ver manifestado en tu vida? Porque, ojo, siempre estamos siendo la causa del efecto. El tema es que no nos damos cuenta de eso. Entonces, cuando a veces las cosas no nos van tan bien, la gente dice, pero yo no quise crear esta situación económica difícil que estoy atravesando, o no quise crear esta desarmonía del cuerpo físico, que me gusta llamarle así a los procesos de enfermedad, porque no es más que una desarmonía del cuerpo físico. Restableces el equilibrio y simplemente todos los resultados van transformándose. Nuestro cuerpo físico es materia que responde a procesos vibratorios. Entonces, en cada uno de nosotros está el poder de transformar esos resultados que hayamos manifestado, así sean poco armónicos. Aquí no se trata de caer en culpas de por qué me equivoqué, sino en reconocer que podemos transformar todo aquello que no nos gusta tanto y crear resultados que sean cada vez más perfectos. Es nuestro poder. Marixa, en tu formación, porque veo que haces esta mímica como de la pineal al corazón, mi despertar y mi proceso fue, como te expliqué, a través del yoga, la armonización de los centros energéticos, entonces íbamos subiendo, moviendo la energía. Después con el doctor Joe Dispenza, todo aquel proceso de respiración, de contrae, de cierra y mueve el impulso de ese piezoeléctrico y en los fluidos hasta que esto se activa y muchas veces te desmayas en este proceso, pierdes el conocimiento. Pero bueno, finalmente se logra el objetivo a punta de todo este esfuerzo y todo este proceso que para mí fue, son 15 años dedicada a esto. Por eso me encanta que ahora en 2 días tú haces todo esto y la gente ya tiene las herramientas y puede continuar. Pero volviendo a la pregunta, ¿hay un orden específico en la formación que tú enseñas sobre activación glándula pineal y luego baja esta energía al poderoso centro electromagnético del corazón? Cuéntame Totalmente. cómo es el orden en tu... Mira que tu pregunta refleja que toda esta información que yo estoy dando no es ajena ni para ti ni para nadie. Nadie nos puede entregar algo que ya está en nosotros. Y esto resuena en ti y te brillan los ojitos porque esto ya tú lo sabes. Aquí simplemente lo que estamos es recordando algo que siempre hemos sabido. Hasta ahora a los seres humanos se nos habían entregado técnicas para generar esa expansión de conciencia en un esfuerzo que iba de lo humano a lo divino. Tú lo dices, oye, trabajaba a través de los chakras o ruedas energéticas hacia arriba. Era el esfuerzo de ir elevando esa energía vital para alcanzar esa conexión. Este método trabaja al revés. En este método es la fuente o lo divino lo que nos entrega el potencial para generar el encendido del equipo, ¿sí? Lógicamente, un ser que ha trabajado a través del yoga toda esta fórmula y que alcanza ese estado permanente de iluminación, pues bueno, ya allí no se desconecta más. A través de este método, y es lo que yo siempre les digo a todos quienes participan en nuestros seminarios, miren, aquí estamos enderezando la antenita, porque la pineal literalmente es como una antenita interna que tenemos absolutamente todos los seres humanos. De hecho, tiene propiedades piezoeléctricas y transductoras igualito que una antena de radio o de televisión. Y se sabe, de hecho, el mismo doctor Joe Dispenza, en su libro Sobrenatural, él dedica un capítulo entero a glándula pineal. Y él explica que la glándula pineal capta rangos de frecuencias electromagnéticas y, lógicamente, una cosa es tener la antenita sintonizada con estas frecuencias y otra cosa distinta es que yo la enderece y sintonice con información de frecuencia más elevada. Entonces, lo que nosotros hacemos a través del seminario es, en primer lugar, entregar información secuencial y específica que nos permite generar un despertar de memoria celular y preparar la ruta para generar la activación de ese circuito pineal pituitario, porque era lo que te decía al inicio, mi María Angélica querida, que yo le digo a alguien, conéctate, y dice, ajá, pero ¿a qué me conecto? ¿Cómo que me tengo que conectar? ¿Dónde está el enchufe, el interruptor? Entonces, ahí nosotros hacemos todo un proceso en el que, por una parte, comprendemos las leyes de la energía,
comprendemos cómo es que generamos esto que llamamos realidad en nuestros procesos creativos, comprendemos la situación planetaria y de qué manera todo lo que está ocurriendo favorece nuestro proceso, que es esto del proceso ascensional. O sea, es ir despertando esa comprensión de cómo y por qué nosotros hoy día podemos aplicar esta tecnología de manera tan simple, ¿sí? De allí pasamos a integrar claves de ciencia y espiritualidad, todo aquello que grandes maestros nos han entregado y que hoy día la ciencia nos explica y que nos lleva a entender que es eso del control de las leyes de este campo, cómo aplico leyes universales correctamente a mi vida. Luego comprendemos el diseño ingenieril con el que hemos sido concebidos, porque tú bien lo dices, esa energía llega al corazón. La pineal es, por así decirlo, la puerta de acceso al alto voltaje, pero lo que se enciende es nuestro chip central, que es nuestro corazón. Porque de hecho nuestro corazón es lo que mantiene activo este equipo. El corazoncito se apaga y el equipo se apaga también, ¿verdad? Entonces, realmente lo que enciende su potencial y que nosotros decimos encendemos ese sol central que está en cada uno de nosotros es el corazón. Pero la pineal es la puerta de acceso. Y es más, la pineal conectada con la glándula pituitaria, porque la pineal está en el centro del cerebro y la glándula pituitaria está un poco más hacia la parte frontal. Al conectar ambas glandulitas se activa, por así decirlo, un circuito interno, que es el circuito pineal pituitaria, que de hecho tiene una forma muy particular, porque, por ejemplo, tú habrás visto, María Angélica, este símbolo del triángulo lumínico con el ojo en el centro, ¿verdad? Y habrás escuchado, bueno, cuando se hace referencia en todo el Oriente, incluida la India, al tercer ojo, los egipcios, cuando hablaban del ojo de Horus, estaban haciendo referencia a la glándula pineal. ¿Y por qué se le representa con un triángulo? Porque la pineal está en el centro del cerebro, es como una pelotita del tamaño de una lentejita aproximadamente, y que de hecho se llama glándula pineal porque se parece como a estas piñitas. Mira que yo tengo aquí mis piñitas, ¿ves? Se parece a estas piñitas, entonces a estos conitos de pino, por eso es que se llama glándula pineal, por la similitud de su forma a estas piñitas. La pituitaria está como estrangulada en la parte central, entonces es como si fuesen dos pelotitas. Entonces, claro, cuando conecta la pineal con la pituitaria, genera como arcos eléctricos y se forma como una especie de triángulo interno en el cerebro, ¿sí? Por eso es que se ha representado con un triángulo lumínico con el ojo en el centro. Entonces, es como la puerta de acceso a un alto voltaje. Es como, cuando se habla del tercer ojo, no se está hablando de un ojo físico, es el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, el acceso a la verdad global. Entonces, al abrir ese circuito interno, es como abrir la puerta y romper esa barrera de frecuencias que limita que un enorme potencial entre a nosotros, porque, ojo, ese fluido dador de vida siempre está circulando en nosotros. Si nosotros estuviésemos desconectados de nuestro origen, no tendríamos conciencia y este cuerpecito tampoco se podría mover. De hecho, cuando se retira esa energía vital, eso que llamamos espíritu, primer aliento, cuando esa energía vital se retira, este equipo se apaga. Entonces, nosotros no podríamos expresar la vida si no estuviésemos conectados. ¿Qué es lo que hacemos a través de todo este proceso? Por así decirlo, romper una barrera de frecuencias que limita el hecho de que ese potencial que es enorme, que es infinito, que es ilimitado, entre en cada uno de nosotros, ¿sí? Y encienda nuestro corazón. Por eso es que, por supuesto, va de la pineal al corazón. La pineal es la puerta de acceso y nuestro corazón es el que se enciende en ese potencial ilimitado que a su vez emana, por eso es que decimos, mira, activamos esa capacidad de convertirnos en seres irradiantes, porque de hecho el corazón es el órgano del cuerpo que emite el campo electromagnético más potente de todos los órganos del cuerpo. Fíjate que incluso el corazón envía más información al cerebro que la que el cerebro le envía al corazón, porque nos comunicamos con todas las células de nuestro cuerpo, con todos nuestros sistemas a través del lenguaje del sentimiento. Entonces, ¿qué es el sentimiento? Bueno, es justamente un potencial que entra en cada uno de nosotros y que hace que nosotros emitamos un campo electromagnético de alta o de baja frecuencia. Y eso, por supuesto, incide en nuestro cuerpo físico, porque hoy día se sabe, por supuesto, investigadores del Harvard Institute han estudiado cómo reacciona nuestro ADN frente a sentimientos de alta frecuencia, alargándose y potenciando el campo electromagnético de las células, que por eso es que favorece nuestro sistema inmune, el hecho de que nosotros estemos en un estado de armonía, en amor, en equilibrio, aunado que al activar la pineal no solamente producimos melatonina, sino que justamente al estar en ese estado de plenitud, bueno, se activa esa producción de hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina, oxitocina, que por supuesto favorecen nuestro cuerpo físico.
Mientras que si un ser está en bajita frecuencia, el miedo justamente hace que nuestro sistema inmune se debilite, no solamente porque se acorta nuestro espiral ADN y se debilita el campo electromagnético de las células, sino porque producimos adrenalina y cortisol, que son hormonas, por una parte, altamente adictivas, y por eso es que quienes se hacen adictos al miedo, al estrés, a la rabia, y siempre estamos como buscando esas situaciones. ¿Por qué? Porque el ser no sabe habitar otro estado, pero no solo eso, sino que afecta negativamente la salud. Entonces, esto es entrenamiento, María Angélica, esto es realmente, te lo decía antes, porque tú me decías, bueno, las experiencias, hay personas que llegan a los seminarios y que llegaban porque tenían problemas para dormir. Una vez recibí una señora que llevaba 30 años tomando pastillas para dormir, y algo que yo les digo siempre a quienes participan en nuestros seminarios es que, como siempre los hacemos día sábado y domingo, el sábado cuando terminamos la jornada, que ya allí hacemos la activación del circuito pineal pituitaria, les digo, miren, hoy los que tomaban pastillas para dormir no se van a tomar la pastilla, van a sustituir la pastilla por la práctica de este ejercicio y les enseñamos unas órdenes creativas que se hacen. Es como, podríamos llamar como una meditación, pero esto realmente son ejercicios para ordenar la activación de circuitos internos en el ser. Y les digo, mañana domingo me cuentan. Y al día siguiente llegan las personas, y esto me ocurre siempre, tanto en seminarios presenciales como en seminarios online. Dicen, si no es porque lo estoy viviendo, yo no creería que es verdad esto de que pude dormir toda la noche como un bebé, no me tomé la pastilla, no lo puedo creer. Y hasta la fecha, bueno, mira, bueno, cantidad de personas en los 8 años que tengo entregando los seminarios han logrado sustituir las pastillas para dormir por la práctica de los ejercicios del método. Y eso como algo que se ve así, de un día para otro. Ahora, en lo sucesivo, las experiencias son hermosísimas de todo lo que va ocurriendo, María Angélica, de cómo vamos disolviendo bloqueos, de cómo vamos viviendo la vida con una mayor liviandad, porque yo siempre le digo a quienes participan en nuestros seminarios, miren, no lleguen aquí buscando el fenómeno, que si ven luces de colores, que si esto, hay a quienes eso les pasa y hay otros a los que no. Porque en efecto, hay quienes practicando los ejercicios me dicen, yo me fui, me salí del cuerpo, vi unos colores, vi esto y tal, y yo, qué bueno que te haya pasado. Buscando la experiencia te bloqueas y no la tienes. Exacto, entonces no busquen el fenómeno. Yo les digo, mira, aquí es tan simple como que si tú a diario practicas tus ejercicios, porque claro, quien llega al seminario es como que entregamos claves para hacer que salte un sello de memoria que está en nosotros. Pero ya en lo sucesivo, pues lo que queda es entrenarse. Porque entonces allí es como que enderezamos la antena, pero cuando vuelves a las condiciones de este mundo, te sintonizas con otras frecuencias y la vuelves a bajar. Entonces es entrenamiento, y de hecho entregamos ejercicios para que esto lo practiques de manera cotidiana y simple en cualquier momento y lugar. No es que uno se tiene que aislar para meditar media hora en postura de loto para hacer la activación, no. El circuito está allí, hay un ejercicio que se llama 1, 2, 3 y ya te activas, ¿sí? Entonces aprende a mantener ese circuito interno activado y que estés permanentemente en ese estado de conexión, porque, a ver, el Maestro Jesús nos lo dijo, ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amar a Dios por sobre todas las cosas es avanzar por esta vida con la conciencia plena de que somos parte de algo más grande, es reconocer que somos instrumentos de una perfección creativa superior para obrar en y a través de cada uno de nosotros. Lo importante siempre es desde qué conciencia nosotros transitamos esta experiencia de vida. Sí, sobre todo es importante que ya tú has entregado la información, y una vez que la persona se hace consciente de que esto existe y empieza a observarse, que esta es la clave, cuando haces ese zoom out y eres capaz de ver todo en tu vida y desidentificarte de los roles, allí comienza el proceso, ya se ha plantado esa semilla de conciencia. Entonces, el observarse en qué sentimiento estoy anclado hoy, cómo está mi vibración, es parte de este proceso. Por eso la información es clave. Y luego, obviamente, depende de cada quien continuar con esa disciplina y esa práctica, porque ciertamente es necesario para evitar caer otra vez en la densidad de ese colectivo atormentado. Y cada uno que masteriza. Creo que tú continúas después con un nivel avanzado, ahora nos cuentas un poco sobre esto, pero cuando se masteriza y se integra esta práctica y se ancla ese sentimiento, yo hablo siempre del amor propio en el corazón, ya de allí nadie puede sacarte. Ya vives
anclado en esa expansión, en esa frecuencia, en esa vibración, empiezas a crear una vida que nunca pudiste imaginarte que era posible. Esa es la magia, ese es el resultado de esa disciplina y de ese proceso, y nunca termina porque la expansión es infinita. Yo siempre digo que tenemos un Netflix integrado en nuestro sistema nervioso central, porque Marixa, yo he visto películas con este tercer ojo en un evento. Yo he estado en 2 retiros avanzados del doctor Joe Dispenza. En Dubái viajé con esa glándula pineal y estaba viendo una ceremonia en Egipto de preparación de un cuerpo y yo quería ver los jeroglíficos. Voy a contar esta historia porque yo creo que puede ser interesante para motivar a mantener esa disciplina. Los jeroglíficos los veía como fuera de foco y yo estiro la mano para ponerme los lentes y toco el pie de otra persona. Porque en estos eventos de 2000 personas meditamos, ese era el día de la meditación de la glándula pineal, que empezamos a las 4 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Entonces empiezas sentado, respira, luego el tapiz de yoga al frente de tu silla te acuesta. Y yo quería ver estos símbolos y quería ponerme los lentes. Entonces estoy consciente de que no estoy viendo esto con estos ojos, porque toqué y dije, claro, es que estoy acá y esto. Entonces lo continué viendo así un poco medio borroso y estoy consciente en medio de la ceremonia en Egipto que estoy viendo con la glándula pineal. Es de loco. Y yo digo, es que me falta más impulso de ese piezoeléctrico para sacudir esos pelitos de esa piña y soltar el calcario, porque se hace como que con el flúor y toda esta cosa. Tú sabes esto que lo explica siempre. Y así he visto muchas películas. En Alexandría estaba al frente de una columna y vi la columna me estaba mostrando su historia, que la rescataron del fondo del mar. O sea, esto es cierto, esto es real. Son cosas inesperadas, no las estás buscando y ocurren cuando la glándula pineal está activa y abierta como esa antena, captando información de todo. Y la telepatía es un hecho. Y no solo de que adivinas quién te va a llamar o qué te escriben, es que eres capaz de captar la información en el campo de otra persona, la información que rodea, quién es, o qué te quiere decir, ya lo sabes antes de que las palabras las pronuncies. Así es. Es impresionante. Estos poderes ilimitados comienzan con el trabajo que Marixa está ofreciendo y lo celebro porque digo, wow, finalmente alguien y venezolana, qué orgullo, Marixa, de verdad que te admiro el trabajo que estás haciendo. Vamos ahora quería volver a hablar al tema de que me apasiona lo del ADN. Con la activación de la glándula pineal y esta frecuencia vibracional del planeta, y bueno, obviamente anclar todo esto en el corazón. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Cómo lo enseñas? ¿Cómo lo explicas? Ya me habías dicho algo, pero había quedado algo más por aquí pendiente que quería repreguntarte y me perdí un poco yo misma ok, claro, que el ADN no es solo biología, que es una estructura holográfica de información. Sobre esto quiero hablar un poco más porque hay muchísimo material y de nuevo estos poderes ilimitados que tenemos comienzan con este proceso de activación de la glándula pineal porque activa y despierta ese ADN dormido. Así es, María Angélica, porque en efecto, fíjate, todos los seres humanos somos receptores y emisores electromagnéticos a través del cerebro y a través del corazón. Por supuesto, cuando empezamos a absorber una mayor cantidad de energía, comienza a circular mayor cantidad de energía a través del equipo, que de hecho nosotros lo sentimos cuando practicamos los ejercicios. Cuando uno se activa, hay quienes sienten hormigueo en las manos, como corrientazos en algunas partes del cuerpo, en la columna, pesadez en la cabeza. Hay bloqueos que se comienzan a deshacer, incluso del campo emocional, por ejemplo, todo lo que es el sistema digestivo, hay muchos que manifiestan algunos síntomas de náusea, mareo, y yo les digo, mira, si eso les pasa, qué bueno que les esté pasando porque no saben los ajustes que están haciendo. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros comprendemos este equipo que somos, porque aquí entramos en nuestro diseño ingenieril, ¿sí? Nuestra tecnología interna. Algo que nos enseña el método es que este equipo del que nosotros hemos sido dotados es un equipo electrónico. Cuando a veces hablo de esto, hay quienes dicen, bueno, como que estás hablando de ciencia ficción, pero cuando hablamos de un equipo electrónico,
es que justamente a través de este equipo circula corriente, corriente continua, que es la corriente de la naturaleza que siempre va de menor a mayor luz. A través de nuestro sistema nervioso central lo que circula es corriente. Y uno a veces se toca unos a otros y se pasa chispazos porque circula corriente. Entonces, en la medida en que nosotros nos conectamos a una frecuencia más elevada, por así decirlo, hay una cantidad de circuitos que estaban apagaditos y que comienzan a activarse. Aunado a eso, algo en lo que siempre hago énfasis, porque de hecho el primer día del seminario entrego muchísima información. Son 8 horas de entrega y entrega y entrega, y siempre les digo a quienes participan, estos 2 días yo no les estaré hablando a sus cerebros, sino que les estaré hablando a vuestros corazones y a vuestras células. Ujú. Esta no es información para que la procesen desde el punto de vista intelectual. Esto es información que se transmite por radiación experiencial, porque algo que siempre nos dice Frecia, a todos quienes somos instructores de esta metodología, es sean el método. Eso es lo más importante, porque esto se transmite por radiación a través de la experiencia. Cuando mi palabra tiene poder a través de lo que yo estoy diciendo, es porque lo estoy emanando a través de un sentimiento, que por eso es que tú decías, María Angélica, es que hoy día nos pasa que si alguien nos está diciendo algo que no es verdad, como que lo sentimos. ¿Por qué se activa eso? Porque entre todos los seres humanos hay una comunicación que se genera en lo invisible que tiene que ver con el intercambio de ondas electromagnéticas, a través de las cuales viaja información. Entonces yo como instructora, cuando yo me conecto, porque por supuesto eso es fundamental, yo hago todo mi trabajo interno para hacer cada entrega en cada seminario, yo estoy generando un efecto irradiante en todos los seres que se están exponiendo a esa información. Entonces, aun cuando hay información que de repente desde el punto de vista intelectual, porque allí, imagínate, en el seminario allí les hablamos, les explicamos todo lo que tiene que ver con la energía, el campo atómico, las polaridades, el proceso creativo, la situación planetaria, las tormentas solares, ciencia, espiritualidad, claves, alteración de campos moleculares, o sea, una cantidad de información que además la entrego y es como entrar en un tubo, ¿sí? Que a las personas les digo, mira, no la proceses intelectualmente, porque llega un momento en que el intelecto se aturde, se satura y es a propósito, porque ya cuando el intelecto ya se aturde, sale el intelecto y entonces entra este programa. Entonces, hay quienes dicen, es que tú me estás hablando y siento que las células me vibran, es que hay algo que me está pasando. Hay quienes les da un sueño horrible porque el intelecto, el ego, la personalidad es como que recibe una bofetada con toda esta información. O sea, esto lo que te lleva es a reconocer, como que tú crees que esto es la realidad, tú crees que esto es lo que tú eres. No, esto te quita el piso y simplemente te abre a un infinito de posibilidades porque es abrir amplia la puerta a los misterios del universo. Entonces, ya el tema del despertar de memoria celular comienza con la entrega de la información, porque de hecho la activación de la glándula pineal no es el ejercicio que se hace, es todo lo que hacemos a lo largo del seminario. Todo ese despertar de memoria celular para finalmente llegar a ese ejercicio en el que se activa el circuito pineal pituitaria para después continuar el entrenamiento, ¿sí? Se genera ese primer despertar de esa memoria del origen. Recordamos toda esta información que nos lleva a reconocer nuestra verdadera identidad, a responder las preguntas fundamentales del ser, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, a reconocer nuestro rol creador, a saber cómo aplicamos correctamente leyes universales a nuestra vida, porque esto pasa por la comprensión de la ciencia universal. Fíjate que ya nos decían los antiguos griegos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces, bueno, al conocernos a nosotros mismos, comprendemos nuestro universo interno y el universo externo, porque como es adentro, es afuera, como es en lo grande, es en lo pequeño. Entonces, ya no, cambiamos el lente con el que vemos el mundo, María Angélica, y es muy bonito porque comenzamos a comprender de manera tan clara tantos procesos. Fíjate que Nikola Tesla, el genio de la electricidad, nos decía que si lo que queremos es descubrir los secretos del universo, pensemos en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, desde esta información, ya uno empieza a ver todas las situaciones de vida, mira, desde lo más simple, desde por qué conseguí el estacionamiento perfecto en la mañana, por qué me fue bien en esta reunión de trabajo o por qué me fue mal. Allí nos empezamos a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en todo lo que vamos generando y que deriva justamente de la frecuencia vibratoria en la que nosotros nos estamos moviendo, es decir, de la frecuencia del sentimiento que está gobernando nuestro proceso creativo. Entonces esto nos entrega un tremendo poder,
porque esto simplemente nos devuelve, por así decirlo, esa varita mágica que creíamos perdida y reconocemos que el mago somos cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a elevarnos por encima de las limitaciones de este campo y simplemente nos permitimos convertirnos en artistas de la existencia, porque esa es la tarea hoy más que siempre, crear con arte, con belleza, con perfección, con armonía. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque si nosotros avanzamos por esta vida con una conciencia humana, limitada, entre aciertos y errores, entre alegrías y tristezas fluctuando entre las condiciones imperfectas de este campo, pues bueno, nuestra vida va a ser un reflejo de nuestra conciencia interna. Ahora, si nosotros desplegamos nuestro potencial creativo, nos abrimos al milagro. Y no es que no nos equivoquemos por momentos, porque yo no te voy a decir que a mí no se me baje la antena también y que haya momentos en que digo, me desconecté, pero me hago consciente. Porque cada vez que siento dudas, angustias, miedos, preocupaciones o desconfianza, yo sé que me desconecté. Entonces ya es como que se nos prende una alerta, empezamos a vivir con una mayor conciencia y yo digo, no es que sea malo esto que me está pasando, pero yo sé que si me quedo en ese estado no me va a ir bien. Esto no favorece mi proceso creativo. Entonces, ¿sabes qué? Me trabajo internamente y ¡pam! Practico mis ejercicios de conexión. Y cuando uno cambia la frecuencia del sentimiento que le está gobernando, cambia la forma en que veo la situación. Entonces, una situación que de repente me angustiaba, me tenía preocupada, cuando me conecto, es como cambiar el lente con el que estoy viendo eso y digo, yo preocupándome por esto, chico, pero mira si la solución es tan simple. ¿Por qué? Porque el observador que somos depende de la frecuencia vibratoria del sentimiento en que me estoy moviendo. Porque hay quien ve el vaso medio lleno o hay quien lo ve medio vacío. Porque hay quienes ven la crisis o hay quienes ven la oportunidad. Depende de qué sentimientos están gobernando ese ser. Si un ser está siempre en miedo, está en contracción, está en rabia, está en sentimientos de baja frecuencia, siempre va a haber alrededor, digamos que las crisis o las cosas malas que podrían ocurrir. Mientras que cuando uno está en felicidad, en gratitud, que es un sentimiento que a su vez nos permite conectarnos con la manifestación de la abundancia de todo lo bueno, cuando estamos en amor, entonces las cosas las vemos de manera distinta. Y de repente puede haber, mira, una cantidad de desafíos que superar, pero tú ves una puertita medio abierta y dices, ya es por allí. Comienzas a detectar las oportunidades. Entonces, la vida se hace mágica porque podemos estar transitando entornos desafiantes. Yo vivo aquí en nuestra amada Venezuela, en nuestra ciudad de Caracas, hermosa, pero bueno, tú bien lo sabes que en Venezuela hacemos frente a grandes desafíos. Pero cuando nos elevamos por encima de las circunstancias, abrimos caminos y la existencia se hace mágica. Sí, alguien participa acá, una amiga de Brasil, que está muy bien explicado, dice. Gracias, Mónica. Sabes que yo siempre digo, Marixa, que cada ser humano que alcanza esa maestría que tú enseñas muy bien, de esa paz interior, de esa armonía, de esa coherencia y consigue anclarse y vivir desde ese espacio, es una cápsula para el colectivo atormentado y que la verdadera la verdadera solución para un mundo en paz es el trabajo interior individual de cada uno de nosotros. Por eso cuando conozco personas que hacen lo que tú estás haciendo, lo admiro, lo respeto, lo honro, porque ese es el camino, es apoyarnos unos a otros en ese despertar de conciencia, en alcanzar ese estado interno de armonía y de coherencia. Sí, y hay quienes de repente dicen, bueno, pero ¿y cómo un ser estando en una armonía interna va a ayudar a cambiar el mundo? Cuando comprendemos cómo funciona esto que llamamos realidad desde el punto de vista cuántico, sabemos que existe, a ver, por así decirlo, infinitas posibilidades creativas, ¿sí? Cada vez que nosotros pensamos algo, ese futuro potencial existe. Ahora, ¿qué es lo que traemos en manifestación a nuestra realidad? Aquello con lo que establecemos sintonía. Entonces, en la medida en que tú te armonizas, yo me armonizo, el otro se armoniza y cada vez somos más, elevando nuestra frecuencia vibratoria, como emisores electromagnéticos que somos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alimentando la malla planetaria, es decir, la malla electromagnética que rodea nuestro planeta, la estamos elevando. Y eso fíjate que ayuda tanto a que se armonicen las fuerzas de la naturaleza y que hoy día con este aumento de tormentas solares que están llegando, por eso es que vemos que cada vez en mayor medida hay volcanes que entran en erupción, terremotos, huracanes, porque no es que la naturaleza nos esté castigando, es que simplemente la naturaleza está
restableciendo el equilibrio. Entonces, el equilibrio, ese restablecimiento de ese equilibrio puede ser a través de procesos catastróficos como fuertes terremotos, por ejemplo, con consecuencias devastadoras, o un ajuste suave de las placas tectónicas y que sea un suave temblor. Entonces, ¿de qué depende? La malla vibratoria que rodea nuestro planeta está elevando su frecuencia producto del incremento de tormentas solares. Eso incide en nosotros. Pero a su vez nosotros como colectivo tejemos una red o una malla. Es lo que nosotros llamamos la red creativa humanidad. Y ojo, esto está estudiado incluso por investigadores del Harvard Institute, del Instituto de las Matemáticas del Corazón. Ellos han colocado sensores en distintos puntos del planeta para medir cómo los seres humanos como colectivo afectamos el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, en la medida en que seamos más y más elevando frecuencia, armonizamos la naturaleza, cooperamos para alcanzar esa sintonía con futuros potenciales que sean cada vez más perfectos, y eso ayuda a disolver las sombras, a que todos aquellos eventos que son negativos, de los cuales humanamente hablando no nos podemos hacer cargo, porque lógicamente cuando vemos situaciones de guerra, cuando vemos, sí, tanto dolor y tanto sufrimiento que hay en tantos lugares del planeta, humanamente hablando, desde la acción nos podemos sentir impotentes. Pero como bien lo decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando yo me armonizo, yo estoy ayudando a elevar la frecuencia vibratoria y estoy ayudando a que ese futuro potencial que vayamos a manifestar como humanidad sea cada vez más perfecto. Entonces, es ciencia aplicada a la vida. Hoy día tenemos una gran responsabilidad de definir cuál es el futuro potencial que vamos a vivir como humanidad, y tenemos a su vez la gran oportunidad de avanzar hacia nuestro verdadero proceso de realización, hacia la verdadera maestría, alcanzar ese salto, pues, que nos permita liberarnos de las condiciones de este campo y simplemente permitirnos entrar en esa edad de oro de la humanidad. Así que depende de cada uno. Marisa, ¿cuándo es tu próximo seminario virtual, online, y cuándo es el próximo físico en Venezuela para informar a las comunidades que nos siguen? Sí, mañana mismo tenemos de hecho un seminario online en el que participan personas de cualquier lugar del planeta, porque la idea es expandir toda esta información. Pues lo hacemos vía Zoom, es sábado y domingo, y allí entregamos todas las herramientas, todos los ejercicios para que continúe su práctica. Y de hecho lo que digo siempre, todo aquel ser que sienta el llamado en su corazón a dar el salto es bienvenido, porque para nosotros cada seminario es una fiesta de luz y celebramos que sean muchos foquitos encendiéndose en distintos lugares del planeta. Así que, bueno, si me lo permites, María Angélica, quienes así lo deseen nos pueden escribir a través de nuestras redes @método pineal, y allí, bueno, nuestro equipo les atenderá con el mayor gusto para recibirles en el seminario. El mes que viene, en octubre, vamos a estar en nuestra ciudad de Lechería. En noviembre tenemos seminario en nuestra ciudad de Caracas. Así que, bueno, en cada espacio vamos entregando toda esta información que lleve a cada ser a despertar ese potencial que está en sí mismo. Yo no les enseño nada nuevo, simplemente les acompaño a recordar algo que está dentro de cada uno. Aquí está una de mis hermanas que ya se está registrando para tu seminario de mañana, porque ella vive por acá, por Europa. ¿Qué te parece, Marixa, si finalizamos primero dejando claro este mensaje de que este es el camino, activar ese superpoder, esa antena, anclar esa energía y esos sentimientos de alta vibración en el corazón, que actúa como un catalizador que expande para crear esa realidad de sueños, esa vida plena? Y me gustaría proponerte que cerremos con 3 minutitos nomás de esa meditación de coherencia cerebro-corazón del Heart Math Institute, que veo que lo has nombrado varias veces. Yo estoy haciendo la certificación con ellos ahora en noviembre en Grecia, porque también ese es mi camino, es quedarte acá. No sé si quieres guiarla tú o la guío yo, como prefieras. Bueno, podría guiar en un ejercicio de elevación de frecuencia que nos lleva, es la misma forma de establecer esta coherencia, sí, corazón-cerebro, porque el corazón guía todos los procesos. Y algo que quiero resaltar, la vía para alcanzar ese estado de conexión superior no es que es únicamente esta metodología de activación de glándula pineal. Esta información siempre ha estado allí. Sucede que la pineal es nuestro centro creador, es como todos los seres que han orado, que han estado en ese estado de meditación profunda, se ha activado ese centro creador. Ahorita se le está poniendo nombre a esto y se nos está entregando, por así decirlo, el programa de encendido del equipo.
pero esta información siempre estuvo allí, se entregó a través de la fórmula de la oración. Lo que pasa es que nos desviamos y confundimos la oración con las palabras que se pronunciaban, y realmente la oración es el sentimiento. O sea, las plegarias se hacían era para entrar en un sentimiento, en una vibración. Como no aplicamos todas esas claves de manera correcta, bueno, nos fuimos a otro lado y nos desviamos, y hoy día se nos entrega esta fórmula para el despertar. ¿Por Y qué? ya Porque las condiciones están dadas para alcanzar ese estado. Y ya dijimos que todos los caminos conducen a Roma. Roma, me encantó que tú hiciste la relación de que es amor Amor. escrito al revés, y ese es el camino independientemente de la fórmula, pero esta es espectacular, 2 días y recibes la información, así que yo la recomiendo. Mi camino ha tomado 15 años, y me encanta saber que en 2 días, con el apoyo de esta vibración planetaria, pues la gente comience a crear esa armonía interna. Así que vamos a ver, Marixa. Así sea. Bueno, entonces les quiero invitar, porque sé que ya nos quedan solo unos minutitos, a que nos sentemos cómodamente con la columna vertebral erguida. Voy a ver si puedo colocar una musiquita por aquí para que nos acompañe también en el ejercicio. Los brazos apegados al cuerpo para facilitar la postura, palmas de las manos mirando hacia arriba. Y cerrando los ojos, sentimos que todo nuestro cuerpo se relaja. Todos los músculos ceden de una sola vez a la gravedad de la Tierra. Sentimos ese estado de relajación y lo comprobamos llevando nuestra atención a los dedos de los pies, planta, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, abdomen, estómago, cintura, pecho, espalda, hombros, brazos, manos, dedos. Músculos que van de los hombros hacia el cuello, músculos que van de los hombros hacia la nuca, nuca, cuello, mentón, mandíbula, lengua, comisuras de la boca, boca, mejillas, nariz, orejas, sienes, globo del ojo, párpados, entrecejo, frente y cuero cabelludo. En este estado de relajación, llevamos la atención al centro de nuestro cerebro, sintiendo, viendo, percibiendo una esfera lumínica que se enciende y gira vertiginosamente, iluminando ambos hemisferios de nuestro cerebro. Basta con dar la orden para que el proceso ocurra, independientemente de si se ve, se siente o se percibe. Ordenamos que esta esfera luminosa gire vertiginosamente hacia la derecha, iluminando el hemisferio cerebral derecho. Y sentimos cómo gira hacia la izquierda también, iluminando el hemisferio correspondiente. Sentimos todo nuestro cerebro encendido en luz y esta esfera lumínica encenderse de manera cada vez más potente, más intensa, girando de manera cada vez más rápida. Y sentimos cómo rayos luminosos son emanados a partir de esa esfera lumínica. Esos rayos luminosos salen por encima de nuestras cabezas y van al encuentro de rayos arcoíricos danzantes verticales que van hacia arriba, 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 hacia lo alto, como hacia el cielo. Y hacia allá vamos a dirigir nuestra atención.
Estamos conectando con una fuerza mayor. Con cada inspiración, sentimos como rayos luminosos en frecuencias oro y rosa entran por sobre nuestras cabezas y llegan hasta nuestro corazón, hasta nuestro centro cardíaco, encendiéndolo como un sol bicolor que en cada expiración emana oleadas oro y rosa que se expanden al ritmo armónico de nuestra respiración. Cuando inspiramos, absorbemos. Cuando expiramos, expandimos. Esto que estamos absorbiendo se denomina amor y es el poder creativo mayor del universo. Con cada inspiración, intensificamos el sentimiento de aceptación de este fluido amor. Y con cada expiración, el sentimiento de expansión. Sentimos cómo estas oleadas de luz que son emanadas desde nuestro corazón se irradian primero dentro de nosotros. Sentimos cómo nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo se encienden en luz y luego se expande hacia la totalidad, pudiendo envolver el planeta entero, si así lo deseamos, en oleadas oro y rosa que se expanden al ritmo armónico de nuestra respiración. Cuando inspiramos, absorbemos. Cuando expiramos, expandimos. Sensaciones. Y manteniendo este estado de vínculo, de conexión superior, poco a poco podemos comenzar a abrir los ojos y regresar de la experiencia. Namaste. Gracias, María. A ti, mi hermosa, gracias por este encuentro. Y esto es algo que todos lo podemos hacer en nuestro día a día. Está en nosotros el potencial y para recibir ese amor superior no tenemos que hacer algo en particular. Simplemente ser lo que sois en verdad. Somos amor. Gracias a ti por esta preciosa conversación. Y bueno, la gente puede seguirte en Método Pineal en Instagram. ¿Qué otras redes? YouTube también, Método Pineal. En Facebook, todas las redes es @Método Pineal, nuestra página web métodopineal.net para quienes quieran conocer mayor información sobre esta fórmula que simplemente nos permite la recuperación de nuestra herencia divina, recordar lo que somos y liberar nuestro potencial creativo. Ya nos lo decía un gran maestro, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Así que esa verdad que está en cada uno de nosotros nos libera de condicionamientos y despliega nuestro potencial de crear sin límites. Activar la pineal, abrir el corazón y vivir en coherencia. Gracias. Y hasta la próxima. Namaste.